hermanos, el tema que estamos viendo se llama, y ya estamos cerca de concluirlo, se llama el temor contrario a la fe. 1 Juan capítulo 4 versículo 18, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Hoy pedimos, declaramos y desatamos espíritu de revelación y de sabiduría para conocer tu perfecta voluntad y la herencia, Señor, en los santos. ¿Cuál es, Señor, a la esperanza a la que nos has llamado en esta mañana, Señor? Queremos conocer tu perfecta voluntad, Padre Celestial, y creemos por fe que somos terrenos fértiles, que recibimos esta semilla, tu palabra, que fructifica al 100 por 1 y 1000 veces más, Señor. Declaramos que la fe viene por escuchar estos principios bíblicos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro, el guía en esta mañana. Y creemos que todo pensamiento nuestro es cautivo a la obediencia a tu palabra, Señor. Declaramos que Satanás no nos roba nada de estas semillas, Señor, porque cae en buen terreno y fructifica al 30, al 60 y al 100. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro maestro. Gracias, Padre Celestial, por tu perfecta voluntad para nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces estamos viendo el tema que se llama el temor es algo contrario a la fe. ¿Está entendiendo? No sé si algunos ya han tenido un resultado cuando les dan una noticia que aparentemente es mala. Aparentemente, digo. A mí me han sucedido muchas cosas en este último mes de julio en el trabajo, y lo he tomado con mucha tranquilidad. Aparentemente llega Satanás queriendo obstaculizar nuestro trabajo en donde nosotros trabajamos secularmente. Sin embargo, he tomado todas las cosas con tranquilidad y paz, conociendo que Dios es mi fuente, mi única fuente de prosperidad, mi única fuente de salud, mi única fuente de vida, mi única fuente en todas las áreas. Es nuestra única fuente de Dios, el Señor. Entonces, por lo menos ya no me sobresalto como antes. Lo primero que pensaba antes cuando me hablaba ahí el jefe de la oficina ahí donde estoy, lo primero que se me sobresaltaba el corazón, y el primer pensamiento que me ponía Satanás: te van a correr. ¿Me entiende? Entonces es la primera. Y ahora no, muy tranquilo. Cada vez que me llaman al contrario, ahora para preguntarme cosas. Entonces, como hijos de Dios debemos de trascender en el lugar donde estamos, ¿me entienden? Debemos de trascender y ser luz ahí, y que ellos a lo mejor no tengan otras opciones, sino que nosotros seamos la opción para ellos, en el sentido de que seamos las personas de confianza de los dueños de las empresas. Entonces, a través de esta enseñanza estamos echando fuera todo temor. Hay muchísimos de temores, temor precisamente a no tener una fuente de prosperidad, una fuente de ingresos, exactamente, cómo alimentarnos, cómo vestirnos, cómo vivir. Ese es uno de los principales temores que hay en el ser humano. Y otros que le tienen temor a otras cosas, como a las alturas, a los aviones, subirse a los aviones les da miedo. Hay otras personas que le dan miedo a la oscuridad, ¿verdad? Usted ve personas que le tienen miedo el estarse encerrados en un cuarto. Ve personas que le tienen miedo al mar, cuando se suben en un barco, en una lancha, y le tienen miedo. Hay otras personas que le tienen miedo inclusive al mundo de las tinieblas, a Satanás. Hay otras personas que le tienen miedo a los brujos. Hay otras personas que le tienen miedo al vecino que le vaya a echar un pedacito de sal con un huevo ahí estrellado en la puerta, y le vaya a afectar su negocio. Hay miles de temores que tienen los seres humanos, pero el problema es en los hijos de Dios. También existe ese temor. Hay esos temores, y las fuentes del temor, como lo hemos visto, son las noticias o las malas noticias que vienen tanto en la televisión, en la radio. ¿Qué malas noticias? Subió la inflación, subió todo, subieron las tortillas y ya no vamos a tener que comer. El primer pensamiento que Satanás nos pone. Pero nosotros no dependemos de lo que diga la noticia, ni que subieron las tortillas. No depende de eso el que nos alimentemos, depende que Dios es nuestra fuente. Él es el que nos provee el alimento, ¿me entiende?
el que nos provee el dinero para alimentarnos. Eso es lo principal que usted debe tener en consideración, que Dios nunca le va a fallar. Es una de las frases o temas específicos que usted debe saber, que Dios nunca le va a fallar. Por ahí en Romanos capítulo 3, mire, vamos a encontrar, creo que viene por ahí en Romanos capítulo 3 o capítulo 4, viene una frase hablando de la fidelidad de Dios. Si alguien me lo encuentra primero, mejor. Creo que es Romano, por ahí Romanos capítulo 3. Dice, el versículo, Romanos capítulo 3, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Está haciendo una comparación. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Está hablando de los judíos, de la circuncisión de los judíos. Dice el apóstol Pablo, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, fíjense. Y luego dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos. Usted sabe que el pueblo de Israel, algunos de ellos fueron incrédulos. Muchos de ellos salieron de Egipto, pero no pasaron a la tierra prometida. ¿Sí sabe usted? Murieron ¿dónde? 40 años duraron en el desierto y ahí cayeron muertos, porque no creyeron. Y luego dice, que a ellos les fue confiada la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los judíos. Pero luego dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos. O sea, ¿qué pasa con una persona que es incrédula? ¿Acaso dice, o su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Qué estamos diciendo con esto? Si a alguien no le funcionó la palabra de Dios, si alguien dice, me dio una enfermedad y no he podido sanar, y tengo tal enfermedad, ¿acaso la incredulidad de esa persona habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Es decir, si no ha sanado, ¿es que Dios ha fallado o el ser humano ha fallado? Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Es decir, si nosotros no hemos creído algunas cosas que están escritas en la palabra, tanto para sanar, tanto para prosperidad, que nos vaya bien económicamente, financieramente, si no se nos están dando las cosas, dice, ¿acaso la incredulidad nuestra habrá hecho que Dios sea infiel o que Dios haya fallado? No. Y luego más adelante dice el apóstol Pablo, fíjense lo que dice, de ninguna manera, nunca Dios va a fallar. ¿Me entiende? A pesar de que muchos no han sanado, no es que Dios no los haya querido sanar, es que, en pocas palabras, hay algo que no hemos creído nosotros. Dice el apóstol Pablo, la incredulidad de nosotros habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, Dios siempre responsabiliza al ser humano. Si no le va bien económicamente, si no sana sus enfermedades, siempre nos responsabiliza. ¿A quién? A nosotros. En otra traducción dice, el versículo 3. Biblia de lenguaje sencillo. Y aunque es verdad que algunos de ellos no hicieron caso del mensaje, eso no significa que Dios dejará de cumplirles todo lo que les prometió. Otra traducción, por favor. Dios habla hoy. ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que algunos de ellos hayan sido infieles? Fíjese, Dios dejará de ser fiel a causa de que algunas personas han sido infieles. No, Dios nunca fallará. Y luego dice el versículo 4, Romanos 3:4, en cualquier traducción, no importa, lenguaje sencillo. Lenguaje sencillo. De ninguna manera, aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Así lo dice la Biblia. Todos reconocerán que siempre dices la verdad, por eso ganarás el pleito cuando te acusen ante los jueces. Ya ese es el versículo 5, ¿no? Creo. 4. Bueno, el 4 en la segunda parte. Bueno, dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Seas justificado en tus palabras. Es decir, lo que creemos y lo que hablamos es muy trascendental en el mundo espiritual.
Si alguno de nosotros no hemos recibido la bendición del Señor, es decir, no hemos sanado, no hemos sido libres de la situación económica en la que hemos estado, o no hemos sido libres en otras circunstancias, es porque nosotros hay algo que no hemos creído. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué confianza debe tener ustedes? ¿Y con qué palabra, deben de ser ustedes libres del temor? ¿Cómo, de qué manera usted puede ser libre del temor? El temor trae ansiedad, el temor trae que hablemos cosas incorrectas. El temor, por ejemplo, hay personas que les da un dolor y piensan lo peor. Creen que ya tienen cáncer porque solamente les dio un dolor en el estómago. Entonces, eso nos lleva a pensar porque no conocemos a Dios, porque no conocemos realmente la fidelidad de Dios. Entonces, sea Dios veraz. Es una de las cosas importantes que usted debe tener cimentado en su corazón. Sea Dios veraz. Es decir, a pesar de la incredulidad de los judíos, dice, Dios siempre permanece fiel. ¿Me entiende? Eso es lo que nos quiere decir Romanos capítulo 3. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, es decir, usted debe estar confiado en la fidelidad de Dios. Que Él es fiel. Fiel significa alguien que no falla. ¿Me entiende? Cuando venga el temor a sus vidas, usted tiene que echarlo fuera con la palabra, mi hermano. La palabra, ¿cuál palabra? Señor, tú eres fiel. Tú nunca fallas. Yo creo en tu fidelidad y creo que independientemente de las circunstancias como se estén dando en la actualidad, yo creo que tu fidelidad me sacará adelante, Señor. Que tú no me vas a fallar. Entonces usted comienza a hablar la fidelidad de Dios, ¿me entiende? Estamos viendo cómo solucionar el temor, cómo quitar usted el temor de su corazón. ¿Cómo quitar el miedo que le pueda tener al mundo de las tinieblas? ¿Cómo quitar el miedo al mañana, al futuro o al fracaso? Inclusive muchas personas no emprenden un negocio o una empresa porque tienen miedo al fracaso, ¿sabe usted? Tienen miedo al fracaso. Que porque a otras personas les fue mal, bueno, independientemente si les fue mal, usted tiene la bendición del Señor sobre su vida. No le debe de fallar, ¿me entiende? Solamente hay que resistir al enemigo y confiar que Dios es su provisión. Creerle a Dios en el área financiera y Dios multiplicará todo para que le vaya bien aquí en la tierra. Entonces es importante entender. Solución para el temor. ¿Cómo puedo solucionar el temor? En primer lugar, entender que está escrito que independientemente de que hemos sido a lo mejor incrédulos, siempre Dios ha permanecido fiel a su palabra. Filipenses capítulo 4, en el versículo 8 dice así. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Filipenses está después de Efesios. Filipenses capítulo 4 en el versículo 8, podemos leerlo en la Nueva Versión Internacional. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Todo lo que sea excelente. Biblia, lenguaje sencillo. Filipenses 4:8. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. En esto pensad, dice el apóstol Pablo. ¿En qué va a pensar? Todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Dice, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, usted, su pensamiento debe llevarlo cautivo a pensar lo que está escrito. No lo que dicen las estadísticas. La estadística dice que hay más del 50% de las mujeres están muriendo por cáncer de mama. Pero usted no debe pensar lo que dice la estadística. Usted debe pensar que usted es libre de la enfermedad porque Jesucristo llevó toda enfermedad. ¿Me entiende? Eso es lo que nosotros, todo lo que es digno de alabanza. Dios es el único digno de alabanza. Dice, usted debe pensar en todo lo que es verdadero, así dice la Biblia. Filipenses 4:8 en la nueva en la traducción Reina Valera. Debe pensar en qué, todo lo que es verdadero, es decir, todo lo que está escrito en su palabra. No debe de pensar todo lo que dice la estadística, porque las estadísticas del mundo siempre están subiendo y bajando. A veces algunos países tienen
mucho mejor economía que otros, pero nosotros no dependemos de un sistema del mundo, que es un sistema creado o fundado conforme a Satanás, el diablo. Satanás ha creado algunos sistemas en la tierra. Sin embargo, el sistema de Dios dice que siempre en nosotros debe haber abundancia en nuestras vidas. Entonces, en eso usted debe de pensar. ¿En qué? En lo que está escrito. ¿Entendemos? Todo lo que es digno de alabanza, dice el apóstol Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, y si es digno de alabanza, en esto debemos de pensar. Es decir, todo pensamiento lo debe llevar cautivo. Romanos 12:2, 12:3. En el libro de Romanos nos habla el apóstol Pablo que nosotros debemos, ¿cómo usted puede llegar a pensar todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero? ¿Cómo puede llegar a pensar? Pues aquí dice y nos da la recomendación en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de renovar vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nueva versión internacional dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Biblia en lenguaje sencillo dice, la nueva versión dice: no te amoldes a este mundo. Es decir, no pienses que porque le fue mal al de aquel negocio, a ti también te va a ir mal. Biblia de lenguaje sencillo. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Cambien de manera de pensar, y ustedes así podrán saber todo lo que Dios quiere, aquello que es bueno, agradable y perfecto. Es decir, en Dios no existen cosas malas. ¿Se han dado cuenta? Muchas personas le tienen miedo a Dios, ¿sabía usted? Le tienen miedo a Dios cuando Dios es 100% amor. ¿Por qué le tienen miedo? Porque alguien les ha hablado algo que no está escrito, o que lo interpretó mal y creen que Dios es el destructor, el matón, el que envía enfermedades, y Dios te va a castigar, Dios te va a hacer eso, y todo lo incorrecto hablan de Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces debemos de transformar nuestra mente, transformar nuestro entendimiento, para poder, entonces cuando usted renueva su entendimiento y comienza a pensar como está escrito, y hablar como está escrito, y actuar como está escrito, entonces ustedes podrán ver una gran diferencia aquí en la tierra. Entonces las cosas comenzarán a resultar en sus vidas, ¿me entiende? Comenzará a funcionar aquí el evangelio. Si usted está enfermo, comenzará a sanar. Pero si usted piensa como piensan las estadísticas, que el tal por ciento de personas hospitalizados están enfermos de cáncer, y a lo mejor usted va a estar dentro de esas estadísticas, pues no le va a ayudar de nada esa estadística. Enferma. Y dice que la gente le dice que ese es un premio, una bendición, que es de que no, señora. No, pues es que Dios, el Señor no nos puede enviar hijos con síndrome de Down, ni hijos con discapacitados. Dios no nos puede enviar, Dios no envía a los hijos así, ¿me entiende? ¿Qué pasa? Que nosotros como padres, o nosotros como humanidad, como padres en la humanidad, no hemos conocido el evangelio del Señor Jesús. Y como no lo hemos conocido, la mayoría de los niños, o en un porcentaje a lo mejor de algunas personas o matrimonios, salen los niños mal. Pero eso es porque no conocemos la palabra. Ella me dijo así, dice, es que fíjese, le voy a decir porque es una bendición, porque la niña cayó en una casa que la aman mucho, y mucha gente no quiere a esos niños. Le digo, pero aunque ella cayó, ya le preguntó si está a gusto, como dice usted que la mandó Dios. Pues sí. Aunque tenga, ¿no? Sí, pues sí. Entonces debemos entender que Dios no envía las cosas malas. Dios no trae los niños enfermos aquí, pues. No es Dios, pero muchas personas creen que es Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que renovar nuestro pensamiento. ¿Cómo? Conforme a lo que está escrito, que Dios es nuestro sanador, no nuestro enfermador.
Porque dice Isaías 53, 4 y 5, que Él llevó la enfermedad, el Señor Jesús, se sacrificó bastante, llevando la maldición de la enfermedad para que nosotros fuéramos sanos, para que nuestros hijos nacieran sanos. Pero a veces la falta de conocer estos principios bíblicos lleva a los padres a que sus hijos nazcan con alguna deficiencia. Muchos niños, no sé si los ha visto, que nacen hasta sordos, otros nacen ciegos, otros nacen con un soplo en el corazón. No es Dios enfermando ni enviando niños enfermos aquí. Entonces debemos de entender esta gran verdad que viene establecido en la palabra. ¿Qué necesita usted? Renovar su mente. ¿Con qué lo va a renovar? Con lo que está escrito en la palabra. Y usted entonces va a comenzar a pensar como piensa Cristo, y entonces se comenzará a manifestar la bendición aquí en la tierra para sus vidas. Muy bien, vamos a otro texto bíblico. Lo contrario al temor es la fe, ¿verdad? ¿Qué trae como consecuencia la fe? La manifestación de la bendición. Pero también la fe trae el conocimiento de la palabra, y la fe, o la fe que viene por el conocimiento de la palabra, trae a manifestación, Filipenses 4, trae a manifestación algo que se llama paz. Lo contrario al temor. ¿Qué pasa cuando le dan una noticia a usted y le dice el médico, salió en el diagnóstico médico que usted tiene cáncer? ¿Qué pensaría usted? Corría desesperado con su familia diciéndole, hablándole a todo el mundo, el médico me dijo que tenía cáncer y me quedan 6 meses. Familia, hijos, padre, tengo cáncer y dice el médico que me voy a morir en 6 meses, y hablando incoherencias. Desesperado, ansioso y temeroso, y hasta llorando. A personas cuando le dan un diagnóstico de ese tipo, ¿sabía que se sueltan llorando? Pero ¿qué hacemos nosotros los que hemos creído que Jesús es el sanador? ¿Qué hacemos nosotros? Al contrario, nuestra actitud debe ser, en primer lugar, la primera manifestación es paz. ¿Por qué? Gracias, Señor, porque independientemente de lo que diga el diagnóstico médico, dice tu palabra que por tu llaga yo soy sano. Y que hay paz en sus corazones. Muy bien, vamos a Filipenses 4:7. Dice, y la paz, vamos a leerlo en Nueva Versión Internacional. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué guardará su pensamiento, mi hermano? En la Biblia en lenguaje sencillo dice Filipenses 4:7. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Qué es lo que hace cuando usted anda en paz? Protege el corazón y los pensamientos. Es decir, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará su corazón y su pensamiento, pero siempre lo hará en Cristo Jesús. ¿Y cómo podrá venir paz en su corazón? Solamente creyendo. Creyendo, en este caso, por ejemplo, si dan un diagnóstico de una enfermedad incurable, ¿qué va a creer usted? Que ahí está escrito que usted va a sanar y va a salir de esa enfermedad. Que no va a morir ni va a quedar 3 metros bajo tierra, mi hermano. No va a quedar en un hospital ahí todo entubado ahí, que lo tengan durante buen tiempo sufriendo. No va a quedar así. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo va a liberar, lo va a sanar y va a restaurar cualquier órgano que esté dañado. Si tiene un quiste, va a desaparecer el quiste. Como hemos visto muchos testimonios de personas que han tenido quistes, ¿recuerdan? Inclusive algunos de ustedes le han ministrado y desaparecen los quistes. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está ahí siempre presente a través de lo que está escrito y a través de pensarlo y creer lo que está escrito y hablar lo que está escrito y actuar como está escrito. Entonces es importante entender, la fe nos trae paz, y como consecuencia de la paz que tenemos, nosotros podemos creer y estar confiados en lo que Dios dice en su palabra. Asimismo, en el área financiera lo mismo. ¿Qué es lo que nos trae la fe? La manifestación de la fe es la paz. Lo contrario a la manifestación de la fe es la manifestación del temor. ¿Qué trae el temor? Siempre trae ansiedad. El temor siempre trae ansiedad. El no conocer la palabra siempre trae ansiedad. Trae terror, trae miedo, trae ¿cómo dice? Desesperación, exacto, esa es la palabra correcta. El temor trae desesperación. Si le dan una noticia, es que vamos a hablar de otras personas, de algunos de nuestros amigos de internet.
Si le dan una noticia, tu hijo tuvo un accidente, el primer pensamiento es, o a lo mejor uno de los primeros pensamientos es, a lo mejor se murió. ¿Qué hace ese padre? Señor, gracias porque ángeles lo cubrieron independientemente como haya quedado el automóvil, pero ángeles lo cubrieron y sé que mi hijo está bien. ¿Qué pasaría en una persona que no conoce al Señor, que no tiene fe en lo que está escrito? Simple y sencillamente va a correr desesperado, mi hermano. Desesperado va a correr y ansioso por saber y va a pensar lo peor, ¿sí o no? Es una actitud normal en las personas que no conocen a Cristo, mi hermano. Es una actitud normal en pensar siempre lo peor. Dice su palabra que no tendremos temor de malas noticias, que nuestro corazón debe estar confiado en el Señor. Entonces eso es algo que está escrito. Usted no debe de inmediatamente, empieza el corazón a acelerarse en una persona que inmediatamente le dan una mala noticia y comienza a acelerarse y piensa lo peor. ¿Por qué razón? Porque no tienen esa paz que trae la fe, que viene por el escuchar y entender los principios de lo que está escrito en su palabra. Y eso es lo que queremos nosotros darle a conocer a través de lo que está escrito. ¿Qué herencia ustedes tienen? Muy bien, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa que sobrepasa todo entendimiento? La paz de Dios significa que independientemente del pensamiento que venga, le dan una mala noticia independientemente de lo que usted piense, porque Satanás aquí le va a poner la idea de que le pasó lo peor a su hijo, de que a lo mejor murió en el accidente. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene por la fe en la palabra del Señor, esa le va a dar la tranquilidad de que independientemente de lo que en su mente haya, usted está confiado de que no le pasó nada a su hijo. ¿Está entendiendo? Muy bien. Entonces, Isaías capítulo 26, versículo 3. Voy a leerlo en la Reina Valera 60. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Otra vez, Isaías 26:3 en la Nueva Versión Internacional. 26:3. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Biblia, lenguaje sencillo. Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Dios hará vivir en paz a aquellos que son fieles y confían en Él. Y aquí dice Reina Valera 60, tú guardas, dice, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahora, ¿cómo puede usted comenzar a confiar en Dios? ¿Cómo puede comenzar a confiar en Dios? Aquí dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿En qué tiene que perseverar usted? Renovar su mente. ¿Cómo? A través de escuchar estos principios bíblicos, mi hermano. Pero si usted va y escucha algo de religión, tradición y otras cosas que no están escritos en la palabra, o que están trastornados, tergiversados o modificados o mal interpretados, si usted escucha esos textos bíblicos, ahí no está perseverando su pensamiento en lo que está escrito. Por consecuencia, vendrá el temor a sus vidas. Por consecuencia, vendrá la desesperación. Por consecuencia, vendrán las catástrofes, las malas noticias y las cosas malas vendrán. Pero si usted persevera en la palabra del Señor, en lo que está escrito, entonces dice que el Señor nos guarda en paz. Tú guardarás, dice, en completa paz. Es decir, siempre habrá esa tranquilidad y esa paz cuando nuestro pensamiento está como el pensamiento de Cristo, conforme está escrito en su palabra. Usted piensa como está, como piensa Cristo. Lo que dijo Cristo usted lo piensa, entonces usted puede vivir en paz. No tendrá temor de malas noticias, y lo dice, porque en ti ha confiado, dice. ¿Cuándo comenzará a confiar? Cuando realmente usted empiece a escuchar estos principios bíblicos, pero continuamente, y siempre la palabra está en su mente y en su corazón, continuamente, en su mente, en su corazón y en su boca está la palabra del Señor. Así dice el profeta Kenneth Copeland, que está en su mente, está en su corazón y está en su boca. Por ahí sale su palabra, pero su pensamiento
es el que tiene que renovar. El pensamiento es donde Satanás trabaja para desviarlo y traerle temor a su corazón. Proverbios capítulo 20. Ahora, ¿cómo podemos, el versículo 18, Proverbios 20, 18? ¿Cómo podemos ordenar nuestro pensamiento? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? ¿Cómo podemos pensar como está escrito? ¿Cómo podemos asemejar nuestra mente a la mente de Cristo? Dice Proverbios capítulo 20, versículo 18. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice ahí? En la Nueva Versión Internacional. Afirma tus planes con buenos consejos, entabla el combate con buena estrategia. Proverbios 20, 18, en otra traducción dice: Biblia de lenguaje sencillo, siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. Muy bien. Dice el 18, ¿verdad? Proverbios 20, 18. Dice en la Reina Valera 60: los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Cuál es el consejo del Señor? La palabra, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Muy bien. Usted encontrará personas que cuando tienen un conflicto la toman contra los seres humanos. Sin embargo, nuestra guerra es espiritual, dice su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ¿cómo tenemos que pelear nosotros la buena batalla? En el área de, por ejemplo, en un problema en mi trabajo, ¿cómo lo tengo que pelear? Peleándome con la jefa ahí, diciéndole que me aumente el sueldo, y estoy enojado porque no me aumentó el sueldo, si yo no dependo de ellos. ¿Me entiende? Entonces yo no me voy a pelear con mi jefe o con mi jefa ahí. ¿Cómo dice el versículo 18 en la Reina Valera 60? Los pensamientos con el consejo o con la palabra se ordenan. El consejo del Señor, estamos hablando de eso, ¿eh? Ahora, ¿cómo va a ordenar su pensamiento? ¿Cómo su pensamiento va a estar alineado a la palabra? A través de lo que está escrito. ¿Cómo va a ordenar un pensamiento de desesperación que no sabe dónde anda su hijo? ¿Cómo va a ordenar ese pensamiento? A través del consejo del Señor. Y ese consejo es a través de su palabra. ¿Estamos entendiendo? Estamos dándole la solución para que usted no ande en temor y para que su mente cambie a la mente de Cristo, a la mente de lo que está escrito. Proverbios 19, 21. Unas 2 hojas más atrás dice Proverbios 19, versículo 21. Dice aquí dice en mi Biblia, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Hay muchos pensamientos. ¿Qué significa? Que cuando usted está pasando por una circunstancia difícil o le estén dando una noticia aparentemente mala, vendrán cientos de pensamientos de lo que habrá sucedido. ¿Sí o no? Usted pensará, y habrá pasado esto, y habrá pasado lo otro, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y son una serie de pensamientos, pero infinidad de pensamientos. Su mente es tan infinita como su espíritu. Miles de pensamientos van a venir. Pero dice el proverbista, Proverbios, ¿qué era? 20, 19, 21, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos pueden venir cuando estés pasando por una circunstancia difícil, mas el consejo del Jehová, del Señor, de Dios, permanecerá. ¿Qué es lo que permanece? Su palabra, mi hermano. Biblia, Nueva Versión Internacional, Proverbios 19, 21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Prevalecen los designios del Señor. Dios habla hoy. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Muchos de nosotros tenemos a lo mejor planes personales, pero realmente el plan que yo tengo es conforme al plan de Dios. Muchos queremos acumular riquezas aquí en la tierra, para cuando seamos adultos, todos estamos jóvenes, ¿verdad? Cuando seamos adultos, podernos ir a dar un viaje y un crucero por el Caribe y otro crucero por Europa, e ir a conocer aquellas tierras
de los teutónicos. Quisiéramos yo sí quiero, ¿sí me entiende? Sí quiero viajar a Francia, Italia, Alemania y conocer esas ciudades. Pero el problema es que mi plan a lo mejor sí se va a dar en un momento dado. Pero si digo yo, el año que entra, ahorita voy a ahorrar, ya no voy a dar para el reino de Dios. Un ejemplo, ya no voy a sembrar para el reino de Dios. Ay, que paguen el local como quieran los hermanos. No tengo ni un compromiso, así es que hay que paguen como quieran el local, que vayan a rentar. Y si no me quieren de pastor, pues me voy a otro lugar, otra ciudad, eso es lo de menos. Ya estoy acostumbrado a viajar de un lugar a otro. Suponiendo, pero ahora voy a ahorrar porque quiero tomar un crucero a Europa el año que entra. ¿Será el plan de Dios? ¿Será el plan de Dios eso? Pero de aquí a 20 años, 30 años, a lo mejor sí puede ser el plan de Dios que me vaya también a descansar por 15 días en un crucero. Usted también, dígalo, declárelo, créalo. ¿Me entiende? Pero a lo mejor no el año que entra, porque hay otras cosas importantes que hacer aquí para el reino de Dios. Por lo cual nosotros damos para el reino, usted da para el reino. La finalidad es que las personas conozcan a Jesús y sean libres del temor, sean libres de la muerte prematura, sean libres de la enfermedad. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Entonces, Proverbios 19:21. Los planes del Señor, dice. Muchos planes hay en los hombres. Biblia en lenguaje sencillo, porfa. No. Versión moderna. Muchos designios se hallan en el corazón del hombre, mas el propósito de Jehová es el que se cumplirá. El propósito del Señor es el que se cumplirá. ¿Está entendiendo? Y luego muchas personas se quejan, ¿por qué no se les dan las cosas aquí en la tierra? Porque no son de acuerdo al propósito de Dios, ¿me entiende? Hay muchas personas que nada más trabajan para acumular y acumular y acumular riquezas. Y luego de repente viene una enfermedad incurable y se las gastan todas. O sea, va aumentando el dinero, ¿no? Ya llego a mis 65 años y quiero viajar en el crucero. Van acumulando sus riquezas de tal manera que ya no caben tantos dólares que tiene usted acumulados ahí en su cuarto. Viene una enfermedad incurable. Se lo acabó en la enfermedad. Ni disfrutó el crucero, ni disfrutó la riqueza. Pero cuando usted tiene su corazón puesto primeramente en el reino, va a disfrutar esa riqueza, va a disfrutar sus viajes y va a disfrutar todo porque su corazón está en propagar, extender el reino de Dios aquí en la tierra. Y que conozcan al Señor Jesucristo, el que realmente sana, salva, prospera y libra. Muy bien, Proverbios 21, versículo 5, dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Nuevamente, los pensamientos del diligente, dice en la traducción Nueva Versión Internacional, Proverbios 21:5. Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Los planes apresurados, puro fracaso, ¿verdad? Hay personas, hay ministerios que se han levantado. En 5 años ya tienen una congregación de 5,000 miembros. Sin embargo, usted los va a ver caer. Porque ellos no tuvieron el crecimiento espiritual que el Señor nos va dando conforme vamos entendiendo y creciendo en su palabra. Y de repente les llegó muchísima gente y no supieron qué hacer y se volvieron locos. El dinero los volvió locos. Usted va a encontrar así, es mejor ir creciendo conforme la palabra del Señor, conforme los tiempos de Dios que son en procesos, no es alocadamente. ¿Qué dice otra traducción? Proverbios 21:5. Biblia de lenguaje sencillo. Cuando las cosas se piensen bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Muy bien. Entonces estamos hablando de que nosotros debemos de tener la mente de Cristo a través de la palabra, establecido a través de la palabra. Si usted establece en su mente, porque el problema es su mente, la que piensa mal. En su mente vienen los malos pensamientos, en su mente están los pensamientos de todo tipo, mi hermano. En la mente.
En la mente están los pensamientos de derrota, en la mente están los pensamientos de que no se va a poder, de fracaso, y esos pensamientos luego le afectan en su corazón porque usted le va a dar miedo, temor al fracaso. ¿Está entendiendo? Pero dice, los pensamientos del diligente. ¿Quién es el diligente? ¿Qué es lo contrario a diligente? Negligente. ¿Quién es un negligente? Alguien que no le echa ganas a la palabra, que no escucha la palabra más que los domingos. Usted tiene que escucharla entre semana, mi hermano. Aquel que es diligente es aquel que escucha la palabra, pero también la pone en práctica. No lo estoy regañando, sino le estoy dando un consejo, que sea diligente. Usted sea, que entre semana también haga, dice, voy a ver del pastor Sergio Soto, voy a ver un video, del pastor Ignacio Hughes, voy a ver un video en esta semana, en estos días, en este día voy a ver un video, una enseñanza. Póngala ahí en YouTube y póngase a escuchar al pastor. El pastor es más entretenido que yo. Él sana a sus potrancas y a sus yeguas. Una cosa que nos quedó grabada una vez, que iban a orar por una señora, ¿no? Y ya dice, ¿quién está enfermo? No, pues ya venía la señora pasando al frente. Pásele para acá, ¿cómo dijo? Hágase un lado porque esta yegua viene por su sanidad. A una señora, imagínense. Regresaría quién sabe, ¿no? Pero esta yegua viene por su sanidad. Bueno, el pastor es ranchero, pues, y él tiene sus animalitos de por allá, él cría ganado y eso se dedica, por eso, habla tiene ese lenguaje, pues, para que me entiendan. Muy bien, entonces, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, dice Proverbios 21:5. Los pensamientos de alguien que es diligente, alguien que le echa ganas a la palabra, alguien que se lleva escuchando y entendiendo los principios, aquel que es diligente conforme a la palabra, que escucha su palabra, que entiende la palabra, que la escucha entre semana, así como usted se avienta un lonche todos los días, así mismo, aviéntese un lonche de la palabra, escuche un audio, un video, tanto del pastor como de su servidor, o de que usted guste de palabra de fe, lo puede escuchar, y ese alimento espiritual significa que usted está siendo diligente. Pero dice Proverbios 21:5 que esos pensamientos que vengan a través de la palabra, entonces ciertamente usted va a tender o tienden a la abundancia, mi hermano. ¿A la abundancia en qué? En todo. Abundancia de salud, abundancia de vida, abundancia de buena vida o vida abundante. Abundancia de qué más? De prosperidad financiera, bienes y riquezas. Abundancia de largura de años y de días. Abundancia de paz. Todo eso viene a través de el pensamiento de una persona que es diligente, aquel que sigue y escucha los principios continuamente, porque la fe viene por el oír y 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 el entender su palabra. Estamos entendiendo que el pensamiento del diligente ciertamente tiende a la abundancia. O sea, a tener abundancia en todas las áreas cuando deja de ser una persona negligente y pasa a ser una persona diligente. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo, Denise? ¿Sí? Qué bueno. Qué bueno. Vamos a cambiar el temor por la palabra de Dios. ¿Me entienden? Ese temor ya, digo, a mí me está dando resultados. No sé si alguno de ustedes tenga un testimonio de que ahora ya no actúa en desesperación cuando viene una circunstancia complicada o difícil. ¿Alguno de ustedes ya le está resultando el tema ¿Le está dando efectos de su vida? ¿Ya no tiene temor qué va a comer o cómo va a vivir el mes que entra? ¿Ni cómo se va a alimentar? Ok. Significa que sí está funcionando su palabra. ¿Por qué? Porque viene del Espíritu de Dios. No viene de mí, viene del Espíritu de Dios. Filipenses capítulo 2, en el versículo 13. Estamos viendo la solución para quitar todo temor. Tiene que tener un pensamiento diligente usted. Tiene que ser diligente para que su pensamiento tienda o lo lleve a la abundancia. A la abundancia en todas las áreas de su vida. Filipenses capítulo 2. Yo le digo porque esto funciona, mi hermano, no porque no funciona. Funciona la palabra, siempre funciona. Si usted es diligente, le va a funcionar. Filipenses capítulo 2, versículo, vamos a leer del 13 al 16, y ahorita vamos a ver qué versículo vamos a verlo o analizarlo en otras traducciones. ¿Ya lo tiene Filipenses 2? Versículo 13 al 16.
¿Ya? Porque Dios es el que produce en vosotros, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y luego de aquí viene, ¿cómo usted va a resplandecer? ¿Qué significa resplandecer? Alguien que es ejemplo. ¿Cómo puede ser ejemplo usted? ¿Estando todo achacoso y enfermo? ¿O estando pobre y sin dinero? No, no somos ejemplo. Vamos a ser ejemplos ¿cómo? Cuando nosotros realmente estamos viviendo la abundancia, mi hermano. Cuando digan, conozco a esta persona que ahora que se empezó a juntar con los hermanos allá en las Pintitas, ahora se enferma menos. ¿Me entiende? Entonces vamos a comenzar a ser luminares, dice. Y luego, ¿cómo vamos a ser luminares? Dice, asidos de la palabra de vida. Asido de la palabra de vida, para que en este día o en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Imagínense, Pablo, desesperado por ustedes, por mí. ¿Sabía que Pablo está desesperado? Dice, tanto que escribí, me batallé para escribir mis cartas en la cárcel, con hambre, fríos, desvelos, y escribiendo la carta a los filipenses y a los mexicanos, para que le agarraran el rollo, para que a la hora no haya hecho en vano todo esto que yo hice, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, obviamente. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, dice el apóstol Pablo. O sea, todo lo que sufrió Pablo, todo lo que escribió, todo lo que le reveló el Espíritu Santo y toda la persecución que trajo las revelaciones que le dio Cristo al apóstol Pablo en el tercer cielo, todo eso, mi hermano, es un sacrificio. Se pagó. El apóstol Pablo pagó pedradas que le dieron en su cuerpo, mi hermano, lo apedrearon casi muerto, lo dejaron una vez. Es decir, latigazos, hambre, persecución, cárceles, desvelos, y todo eso habla en 2 Corintios 11, habla todo lo que padeció el apóstol Pablo. Toda la persecución que padeció. Usted no padece ahorita persecución más que alguien que diga, es de los hermanitos, aleluyas, riéndose de usted, nada más es toda la persecución que puede tener. Ajá. A ponérsela, me dijo así, ¿cuándo se dio cuenta usted de que tenía sus manos sanadoras? Le dije, no, es que no soy yo, le dije, es Dios a través de mis manos. Y eso mismo le puede suceder a usted cuando usted crea en todo lo que le leí. Así es. ¿Verdad? Pero eso me preguntó. Muy bien. Entonces debemos entender nosotros que se pagó un gran precio por el apóstol Pablo. Se pagó un gran precio, y dice el apóstol Pablo, asidos de la palabra de vida. ¿Qué significa asidos en otra traducción? Filipenses capítulo 2, versículo 16. Biblia de lenguaje sencillo. Nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. Otra traducción, por favor. Asidos, la palabra asidos, ¿qué significa? Manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Dios habla hoy, por favor. Hay una traducción que debe darnos bien, o en el griego que dice palabra asidos. Asidos de la palabra de vida. La palabra asidos en el griego significa Epejo, aferrarse, por implicación, retener, detener, prestar atención, atento, tener cuidado, quedar. aferrarse. Aferrarse, retener, detener. Hasta ahí. Aferrarse y retener. Cuando dice asidos, significa aferrados a la palabra de vida. ¿Qué más dice? Manteniendo la palabra de vida o reteniendo la palabra de vida, eso significa también. Entonces dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, porque usted va a ver al apóstol Pablo cuando vaya al cielo, mi hermano. Si usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, usted va al cielo, y si no, va al infierno. No existe purgatorio, para que me entienda.
para que sean irreprensibles y sencillos, hijos del Dios sin mancha, en medio de una generación maligna, dice el versículo 15, y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, pero asidos de la palabra. O sea, ¿qué es lo que nos lleva a tener éxito, victoria y no claudicar, morir o ser destruidos antes de tiempo? O que usted no tenga que morir joven, pues, para que me entienda. ¿Qué es lo que lo va a llevar a ello? Cuando usted está asido, ¿qué más dice? ¿Qué otra traducción? Aferrado a la palabra de vida. O mantenido firme, o sea, que se mantenga firme en la palabra de vida. ¿Estamos entendiendo? Que nada lo mueva en la palabra de vida. El problema es qué palabra de vida hemos estado recibiendo a veces. No ha sido bíblico muchas cosas que hemos escuchado, mi hermano. Echarle la culpa a Dios de lo que le sucede al ser humano aquí en la tierra, que Él envía enfermedades, que Él envió esto, Él me envió una catástrofe, Él me envió un accidente, Él me envió un terremoto, hasta una mosca que pasó Él envió. Y si hizo popó en mi alimento, Él envió. No. Aferrados, asidos, o ¿cómo dice la traducción esa? Mantenidos firmes en la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra que da vida? La palabra fe, mi hermano. La palabra que hemos aprendido del pastor Kenneth Copeland, de Kenneth Hagin, de donde surgió la palabra fe, Kenneth Hagin, y todos estos hombres, Fred Price, el pastor Ignacio Hughes, el pastor Arnoldo, y le puedo mencionar muchísimos maestros más de la palabra, que ellos realmente están viviendo la vida de Dios aquí en la tierra. ¿Qué va a renovar su mente y va a quitar? ¿Qué es lo que va a ocasionar que usted renueve su mente y quite todo temor de su corazón? Todo mal pensamiento de su mente, cuando usted se aferre a la palabra de vida. ¿Estamos entendiendo? Filipenses capítulo 2 era, ¿verdad? Asidos a la palabra de vida, significa aferrados a la palabra de vida o reteniendo la palabra de vida, prestando atención a la palabra de vida o estar atento a la palabra de vida. 2 Corintios capítulo 3. Nuestra confianza debe estar no en que lo podemos todo en nuestros pensamientos, sino en el poder de Dios o a través de su palabra. 2 Corintios capítulo 3. En que todo lo podemos a través del poder de Dios, del poder de su palabra. 2 Corintios 3, 4 y 5, por favor, lo vamos a leer en la nueva versión internacional. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Bueno, yo lo leo en otra. 2 Corintios 3, 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. ¿Cómo está haciendo un énfasis y una comparación entre mi pensamiento y el pensamiento de Dios a través de su palabra? ¿Está entendiendo? Otra vez, 2 Corintios 3, 4 y 5. Y esta confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Por favor, léanlo en otra traducción. Por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo es cierto. 5. Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. ¿Es Dios el que nos da la capacidad de qué? ¿Y cómo? A través de su palabra, mi hermano. ¿Estamos entendiendo? Pero alguien que piensa y cree que su pensamiento es el mejor pensamiento, es decir, muchas veces nosotros actuamos conforme a lo que pensamos, ¿verdad? El problema es que cuando nuestro pensamiento no está conforme a la palabra de Dios, actuamos conforme o contrarios a la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Ejemplo claro. O sea, muchas veces nos hemos dejado guiar por el pensamiento y hemos actuado. ¿Y qué ha pasado cuando actuamos conforme a nuestro pensamiento? Yo creo que las cosas deben de ser así, y por eso salen mal las cosas, porque actuamos conforme creemos que deben de ser las cosas, y no conforme a la palabra. ¿Estamos entendiendo? Vamos a leerlo, el 5 por favor, en otra traducción. Dios habla hoy, lenguaje sencillo. Pechita,
No seamos suficientes en nosotros mismos para pensar algo como que es de nosotros mismos, sino que nuestra fortaleza proviene de Dios. Muy bien. No sé si haya quedado claro. ¿Qué mensaje queremos dar a entender con esto? Esta confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, dice. No que seamos competentes. ¿Cuál es la confianza? No que nosotros actuemos en nuestro propio poder o pensamiento. Porque yo creo cómo debo de actuar según mi pensamiento, pero no es Dios el que me está motivando a hacer ello. Es decir, ¿qué ejemplo le puedo dar para que me entienda más o menos? Yo creo que que debo actuar en tal circunstancia de esta manera. Yo creo que debo actuar con mi hijo de esta manera. Yo creo, pero ¿qué es lo que dice su palabra? ¿Me entiende? No debemos de actuar con nuestros hijos conforme nosotros creemos, sino conforme dice su palabra. ¿Sí estamos entendiendo? Yo creo que mi hijo, no importa que se la lleve las 24 horas del día metido en las caricaturas, pero que escuche palabra. No importa que no escuche palabra, nada más los domingos, pero que se la lleve viendo caricaturas todos los 24 horas al día. ¿Será correcto pensar? Porque yo creo que mi hijo va a ser muy edificado con los Simpson, con Bart Simpson, sobre todo Bart Simpson, que es muy tranquilo y muy bueno el niño. Va a ser muy edificado mi hijo, y por eso le pongo a Bart Simpson en lugar de que vea a ese mono feo del Chucky. Mejor el Bart Simpson. De todos modos es la misma, no escuchan palabra, pues no alaban al Señor, no tienen desde chicos, no se les da esa educación espiritual. Debemos de darle a nuestros hijos la educación espiritual. ¿Estamos entendiendo? No que todo el día se la lleven viendo tele. ¿Qué dice esa traducción? Biblia la palabra, no presumimos, pues de estar capacitados para hacer algo por cuenta propia, nuestra capacidad proviene de Dios. Muy bien, es decir, usted no ande confiando en su propia capacidad. Es decir, muchas personas se creen, es que yo soy el gran ingeniero en comunicación electrónica, y creo que soy el más sabio de toda la escuela, y creo que la voy a hacer porque soy muy inteligente yo. Esa inteligencia proviene de Dios, mi hermano. ¿Me entiende? Proviene de Dios, no proviene de tu sabiduría humana. Es más, yo le puedo decir esto, y se lo voy a decir con humildad, no por jactancia, ¿me entiende? No me gusta mucho hablar de eso, pero siempre en los trabajos donde yo he estado, regularmente tiendo a echarle ganas para sobresalir. Igual cuando yo trabajé en el SAT, fui burócrata del SAT un tiempo, y me consideré un buen estudiante, le echaba ganas y sobresalía sobre el resto de las personas. En ese tiempo yo pues no creía que provenía de Dios esa sabiduría, ¿me entiendes? Yo creí que era mi humana capacidad, pero en este tiempo igual le echo ganas, y ahora es la sabiduría, entiendo que es la sabiduría de Dios el que me provee esa sabiduría para sobresalir sobre las demás personas. Ahora, ¿por qué quiero sobresalir? ¿Para creerme más? No, sobresalgo porque Dios está en mi vida, así como sobresalió aquel hombre llamado José, que era muy sabio, José el soñador, sí lo recuerdo, ¿verdad? Y que tendía, todo lo que él hacía tendía a la abundancia, mi hermano. Así como Dios utilizó a aquel hombre, también Dios está conmigo y está con usted, y usted puede sobresalir donde usted se desenvuelva, puede ser el mejor, ¿me entiende? No por su humana capacidad, sino porque Dios es el que le provee la sabiduría, la capacidad para que usted sea el mejor. ¿Estamos entendiendo? En conclusión, estamos hablando de lo que puede echar fuera el temor. Y vamos a terminar con 2 Tesalonicenses capítulo 3. ¿Qué conocimiento debe tener usted de que no va a quedar en un accidente, en una muerte prematura? ¿Qué confianza debe tener? Según Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, del 3 al 5. Vamos a leerlo en Nueva Versión Internacional. Según Tesalonicenses capítulo 3, del 3 al 5, porfas. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Hasta ahí, pero nuevamente está hablando de ¿qué? De la fidelidad. Pero el Señor es fiel, y dice ¿qué más?
y Él nos fortalecerá y los protegerá del maligno. Nos fortalecerá y nos protegerá ¿de quién? ¿Qué confianza debe tener usted de que no va a sufrir un accidente? De que si se sube a un avión no debe tener miedo. ¿Cuál es la confianza? Que el Señor lo librará del maligno, mi hermano. El Señor lo librará de que ese avión caiga en ese accidente, mi hermano. Independientemente que le fallen los motores, el avión aterrizará perfectamente bien y usted se salvará. ¿Está entendiendo? Nuevamente, fiel es el Señor, ¿qué dice? Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. 4. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que los hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Muy bien. ¿Cuál es la confianza que debe tener usted, mi hermano? Que Dios es fiel y lo guardará de cualquier ataque de Satanás. Sea enfermedad, sea un ataque de problema en su trabajo financiero, sea un problema de accidente, sea un problema de algo que le diagnostiquen incurable, sea un problema de lo que sea, mi hermano. Problema familiar, el Señor lo librará del maligno. Yo se lo voy a leer en esta traducción, dice, segunda a Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 al 5, dice, a fin de que nadie, creo que estoy mal, ¿verdad? Estoy leyendo 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 3, del 3 al 5, pero fiel es el Señor. ¿Está entendiendo? ¿Puede decir usted, fiel es el Señor? Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que en que hacéis y haréis, dice, lo que os he mandado. Fíjese, ¿cuál era la confianza del apóstol Pablo? Que usted iba a hacer lo que él o el Espíritu Santo había hablado por boca de Pablo. ¿Cuál era la confianza del apóstol Pablo? De que usted iba a hacer lo que él había hablado en sus cartas paulinas, inspirado por el Espíritu de Dios. Nuevamente, el apóstol Pablo estaba confiado en que usted iba a ser obediente a lo que estaba escrito. El apóstol Pablo estaba confiado en que usted iba a hacer lo que él había dicho por medio, o Dios había dicho por medio del apóstol Pablo. Fíjese, fiel es Dios que os afirmará y guardar del mal. Y si nos va a guardar del mal, Señor, ¿cuánto sabe que nos va a guardar? Pero dice el apóstol Pablo, pero yo confío en que ustedes van a hacer lo que está escrito. Entonces Dios los guardará del mal. Ahí les pone una condicionante. ¿Y cuál condicionante es? La palabra de Dios. Si usted tiene establecida la palabra de Dios en su corazón, en su mente, en su corazón y en su boca, en su mente y en su corazón, y continuamente está fluyendo por su boca lo que está en su corazón, entonces usted será libre del mal, porque el Señor ya lo hizo todo. Él no lo va a librar en automático. Si usted anda diciendo, yo creo que el año que entra a lo mejor me toca morirme y me voy a ir con Dios porque Dios ya me quiere allá, olvídese. Si usted habla mal, Dios no lo podrá librar del mal. Versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Okay? ¿Cómo nos va a encaminar al amor de Dios? Acuérdense que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué nos va a encaminar al amor de Dios? Lo que está escrito en su palabra, mi hermano. Cuando usted persevera en la palabra de Dios, entonces usted va a ver la manifestación de Dios que lo va a librar de todas, de enfermedades, de accidentes, de cualquier cosa que venga contra ustedes, de cualquier daño que le quiera hacer Satanás utilizando a un ser humano, ¿me entiende? Inclusive aunque no utilice un ser humano, cualquier accidente, el Señor lo va a librar de esa. Y no nada más lo va a librar usted, va a librar los bienes de usted. ¿Estamos entendiendo? Esta es la confianza que usted debe tener, mi hermano, que Dios es fiel. Independientemente de que hemos sido incrédulos, a lo mejor Dios permanecerá siempre fiel a su palabra. Póngase de pie y démosle gracias al Señor por la palabra que trae libertad del temor. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios.
Padre, te damos gracias en esta tarde, porque eres bueno, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Señor, te doy, porque hasta el día de hoy tu palabra nos ha sustentado, Señor. Nos ha levantado, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Ahora sabemos, Señor, que tú nos libras de todas. Creemos y tenemos esa confianza, Señor, que tú nos libras del maligno, Señor. Pero nosotros ponemos nuestra parte, que es escuchar tu palabra y crecer en el conocimiento tuyo, Señor Jesús. Creemos, Señor, por la manifestación poderosa, Señor, que proviene de ti, Señor, a través del conocimiento de la verdad que es tu palabra, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias porque has sido fiel, Señor, a tu palabra. Gracias porque has sido fiel a tus promesas, Señor. Te adoramos en esta tarde, te bendecimos, Señor. Creemos, Señor, que tú nos has libertado del mundo de las tinieblas, Señor. Y cada momento podemos ver tu mano poderosa, Señor, que nos libra de accidentes, de enfermedades, que nos libra, Señor, de la ruina financiera, Señor. Porque el poder de tu palabra, Señor, siempre está establecida en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por el poder de tu palabra, Señor, que nunca falla. Gracias, Señor, por llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Sabemos, Señor, que tenemos todas las peticiones, Señor, de nuestro corazón, Señor. Sabemos que tenemos todas las cosas en abundancia, Señor. Padre, te adoramos en esta mañana. Te exaltamos, Señor, porque tú eres el único Dios que nos ha hecho libres, Señor. Tú eres el único Dios que nos ha librado de todos los ataques del maligno, Señor. Gracias por el poder de tu palabra, Señor. Hoy te adoramos, Jesús, porque nos hiciste libres. Hoy te exaltamos, Señor, porque nos has trasladado de las tinieblas a tu reino. Hoy podemos proclamar que tú eres el Señor. Puedes repetir conmigo: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Señor y que Dios te levantó entre los muertos al tercer día. Ahora abre mi corazón para que tú entres, y de aquí en adelante tú serás mi Dios y yo seré tu hijo. Señor Jesús, tú eres mi único y suficiente Salvador. Te adoro, Jesús. Gracias, Señor. Santo, Señor Jesús, por el poder de tu palabra. Gracias, Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre voy a estar, gloria a contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte.
Dile con tus propias palabras. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Nuevamente esa misma estrofa. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Una vez más dile, Señor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Gracias, Señor Jesús, te adoramos. Si alguien viene enfermo en esta mañana, quisiéramos ministrarle el poder del Espíritu Santo para que usted sea libre de toda enfermedad y de toda dolencia, para que por la fe en el Señor Jesús usted pueda recibir perdón de pecados y sanidad en sus cuerpos. ¿Hay alguien que viene con alguna dolencia? Para ver el poder del Espíritu de Dios que está presente aquí para librar al oprimido, al enfermo, al caído, a todo aquel que carece de algún órgano en su cuerpo. Te damos gracias, Señor Jesús. Bueno.